Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hola, bienvenidos a todos otra vez a este podcast, Solo el amor es digno de fe. El día de hoy tenemos un invitado pues también muy especial, como todos los invitados que hemos tenido en el pasado. El de hoy no es menos especial, incluso diría un poquito más especial que los anteriores. Tenemos a Ricardo Román, un gran católico ya de bastante tiempo, con mucha experiencia, un amigo y compañero pues en el servicio. Y pues lo invité para hablar en este podcast del día de hoy pues de un tema muy importante también, que yo creo que a la mayoría nos interesará, pero pues si quieren primero lo presentamos. No sé si quieras decirnos un poquito de quién eres, no sé cuánto has estado en la iglesia, todas esas cosas, lo que tú te sientas cómodo de compartir. Sí, por supuesto, mucho gusto. Para empezar, Ricardo, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en este podcast. Me preocupa un poquito la introducción. Gran católico y de mucha experiencia. Quisiera saber a qué te refieres. Si quieres eso te lo pregunto después. Mi nombre es Ricardo Román, católico de toda la vida, desde que nací y me bautizaron hasta la fecha. Y pues mi mayor experiencia, creo que a eso te referías, solo porque Sí. tengo mucho tiempo, no sé si sea muy grande en otro sentido, sino pues he estado sirviendo en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en el Ministerio de Talleres Infantiles Católicos. Es un grupo que se dedica a la evangelización de niños desde los 4 años hasta los 11, 12. Y la idea es cubrir esa necesidad que tienen los niños de conocer a Dios después que salen del catecismo y antes de que entren a confirmaciones. Fuera de eso, he participado pues, en otros servicios pequeños o grandes, pero sí pequeños de momento, en otras parroquias. Estoy en un coro, en una parroquia de aquí de la ciudad del Paso, en Nuestra Señora de Guadalupe. Y de hecho en Nuestra Señora de Guadalupe he ayudado en varios retiros de evangelización, los que se llaman ACTS. En unos 2 o 3 retiros he estado. Ok, bueno, muchas gracias por esa introducción. Les digo, yo conozco a Ricardo ya desde hace tiempo y sé que es un católico bastante comprometido y pues que le echa muchas ganas al servicio y el día de hoy pues tenemos un tema muy muy interesante. El tema de hoy trata sobre si el cristianismo realmente pues tiene un lugar fuera de la iglesia, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros creemos que el cristianismo, bueno, la mayoría de la gente practica un cristianismo, al menos si no lo piensa teóricamente, pues en la práctica sí tienen como esta idea de que el cristianismo solamente es en la iglesia y hasta ahí, ¿no? O sea, nadie lleva el cristianismo a su trabajo, o algunas personas sí, ¿verdad? Pero regularmente no se ve esto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces pues yo te hago principalmente esta pregunta y me gustaría que me compartieras como en términos generales, ¿tú qué piensas? ¿El cristianismo tiene como un lugar fuera de la iglesia, fuera del ambiente parroquial, fuera pues no sé, fuera de las prácticas que ya conocemos religiosas? O sea, ¿tiene un lugar en el mundo laico, en el mundo de ahora? Yo creo que sí. Y vamos a partir del hecho de que yo creo que hemos crecido con la idea de que la religión es como una práctica de piedad nada más. Y como tú dices, ir al templo, congregarnos para la misa y hincarnos y rezar. Sí. Pero eso es solamente una parte. Y de hecho lo decimos al final de cada misa, ¿no? Vayan y prediquen lo que aquí hemos vivido, y cada vez que termina el Padre. Y pues inevitablemente lo tenemos que hacer y lo hacemos, como tú dices, inconscientemente, lo llevamos hacia ya todos los aspectos de la vida. Creo que ese es mi principal argumento, que todas las personas tienen una religión, se den cuenta de ello o no conscientemente, y conscientemente o no, van y lo predican. A gran escala, si lo queremos ver, pues está en nuestra sociedad. Particularmente en México, Estados Unidos, pues sabemos que vivimos en unas sociedades que vienen de los valores judeocristianos. De ahí vienen sus orígenes que dieron lugar a estos países donde estamos. Uh-huh. Bueno, mencionaste un chorro de cosas muy interesantes, entonces ya mi ardilla empezó a... Pues ya así soy yo, de que me das damos contenido. Si me dices, vamos a hablar de este tema, te digo, ay, pues no sé qué voy a decir, pero ya nomás empiezas a hablar y digo, ok, ya se me ocurrieron muchas cosas que dijiste y tengo preguntas como muy importantes también como para ver qué piensas tú. Una de ellas, y o sea, más bien es como, se me hizo muy interesante eso que dices, todos tenemos una religión. A mí eso se me hace de las cosas más esenciales que ahorita la gente no entiende. O sea, todos tenemos una forma de ver el mundo. Si una religión podemos entenderlo como desmenuzándola mucho y poniéndola como en términos muy antropológicos o científicos, por así decirlo, pues una religión es como una forma de ver el mundo
que lleva algunas prácticas y regularmente pues esto lleva al misticismo y alguna experiencia con el más allá o con un ser superior, de alguna forma como le quieras poner, pero pues yo sí pienso que todas las personas practicamos o tenemos una manera de ver el mundo y eso de cierta forma tiene como un efecto muy importante en cómo nosotros practicamos la vida a día. O sea, eso que dijiste así de volada me hizo así como sentido porque pues yo creo que ahora en este tiempo sí se da así como la idea de que, creo que lo platiqué la otra vez en el podcast pasado, si no me acuerdo que tal vez en el primero platicábamos un poquito de esto, de que a veces la gente como que ya cree que la religión quedó superada, que es algo que ya no necesitamos. Sin embargo, pues sigue como esta idea de que algo, o sea, todos tenemos una interpretación del mundo. O sea, yo creo que el mundo existe por tal razón, yo creo que es lo valioso de este mundo está en esto, o sea, tenemos estas visiones y moldean cómo practicamos el día a día. Ya una religión institucional, pues es otra cosa más distinta, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar un poquito ahorita, pero eh, pues todos tenemos esta manera de ver el mundo, ¿no? O sea, de tener una religión. Yo creo que sí, y podríamos empezar primero por definir qué es religión. Ahorita tú mencionaste varios conceptos o formas de tratar de definirla, desde la parte antropológica y luego mencionaste cosmovisión o forma de ver el mundo y de ahí te pasaste a ritos y rituales. Y definitivamente, pues eso es. Mi definición favorita de religión se la escuché al obispo Robert Barron y no sé él de dónde la tomó, pero yo creo que pues, en Somos general, ¿no? fans de él. Sí, bastante. Pero puedes ver las raíces latinas de la palabra. Sí. Religión viene de religar. ¿Y religar qué? Bueno, pues es mi vida, volver a unir. Es decir, mi vida viene de algún lado porque es volver a unir. O sea, volver quiere decir que ya estaba unida a algo y ahorita Sí. está... O no quiero decir que en desunión, pero estoy tratando de volverla a ligar a eso. ¿A qué? A Dios. ¿Qué es Dios? Pues ya dependerá de cada persona, ¿verdad? Desde el punto de vista católico, pues ya conocemos quién es Dios y sabemos que debe ocupar el lugar central en nuestra vida. Pero si le quitamos el contexto católico, como dijiste ahorita, de una Sí. religión institucional, pues ¿quién es Dios? Dios es aquello lo que pones en el centro o en lo más importante de tu vida y tu religión es tratar de ligar tu vida hacia eso. ¿Y cómo lo haces? Ritos y rituales, que la forma, si le quitas el religión institucional, pues se vuelven en rutinas. ¿Y la vida de qué está compuesta? Sino de rutinas, de cosas que haces todos los días. Entonces, la religión sería, desde mi perspectiva, pues tener a algo en el centro de tu vida y hacer que todo se una a eso que es importante para ti y lo manifiestes en tu vida diaria, es decir, en tu rutina. Sí, no, me parece una manera muy buena de como lo pusiste. O sea, precisamente estos ritos y rituales también se me hace como algo, un concepto muy importante. Por como dices tú, o sea, si forman parte de nuestra rutina, inclusive pues ahorita está mucho, pues como pues el meme, ¿no? De que, no sé si has visto a este influencer que tiene una morning routine Sí. bien intensa, de que se mete con hielos y agua y así, Sí. todo eso. O sea, pues todo eso forma parte de una rutina y de cierta forma son unos rituales que él tiene. eh, es que a veces me pongo muy controversial, ¿ok? Pero pues esa persona yo a veces me cuestiono como por qué hace ese tipo de cosas. Y ahorita tú dijiste, o sea, son ritos y rituales que de cierta forma nos unen a un Dios, pero ese Dios ya es como un en blanco, ¿no? Ahí ponemos a veces muchas cosas muy distintas y pues esta persona tal vez está poniendo, ya me voy a poner muy así atacada, pero No. tal vez está poniendo al cuerpo humano, o sea, al físico humano, a la estética del cuerpo humano perfecto, porque eso es lo que hace, o sea, él hace ejercicio, se cuida, duerme, se pone sus tapes para dormir, ¿sabes? Como si todos esos rituales son una forma de venerar o de adorar al Dios cuerpo humano, ¿sabes cómo? O sea, yo sé que está como muy, tal vez así como muy esotérico o muy atacante a ese tipo de personas, pero solamente como para poner el ejemplo, ¿no? Nosotros también, de cierta forma, tenemos ciertos ritos y rituales que tratan de adorar y de venerar al Dios que nosotros ponemos, pero pues ahí está la gran pregunta, ¿no? O sea, quién pones a veces en ese espacio de Dios va a determinar mucho qué tipo de persona eres y qué tipo de persona, o sea, qué tipo de acciones haces, como en el caso de las personas que ponen Dios dinero, pues toda mi Sí. vida la voy a dirigir al Dios dinero, al Dios fama,
y todo lo que voy a hacer pues está diseñado pues, acomodado para relacionarme con ese Dios dinero, ¿sabes cómo? O sea, creo que o sea, lo pusiste de una manera muy clara y muy simple. Y ahorita también otra vez digo, o sea, me vienen ideas y pensamientos, pero pues me hizo muy interesante eso que dices. Este, no sé si quieras pasar específicamente a algún tema en específico o quieres, no sé si tengas algo más que agregar de esto. Pues antes de entrar al Sí, tema, yo creo antes de que meternos específicos. sí, conviene aclarar que, pues sí, ¿verdad? No venimos en este podcast a criticar personas y a Yo sí, juzgar yo sí. corazones. Ah, te creas. Pero, y hay que recordar que es juzgar también, ¿no? Porque la gente dice, sí, en Mateo 5 está Jesús diciendo que la vara con la que juzgues será juzgado, pero se nos olvida que más abajito también dice, por sus frutos los conocerán. Entonces es importante juzgar acciones, porque a final de cuentas contra eso combatimos, que era príncipes y potestades. Sí. No es contra las personas, sino contra el mal en general, y es importante juzgar acciones. También, si alguien pone algo público en internet, o sea, pues ya no es una cuestión privada de la cual estamos comiendo prójimo aquí, ¿no? Sí, Sino literalmente, o sea, esa persona, o sea, hace dinero de ese tipo de contenido. ¿Sabes cómo? O sea, Sí. creo que si pones algo en el aspecto, en el espacio público, está como... No digo que te dé derecho a criticarlo, pero por lo menos hablar de ello, creo que sí, pues entra dentro del discurso público, ¿no? De la cultura y todo eso. Pero bueno, Sí. bueno, prosigue. Sobre todo el discurso público que vamos a ver aquí abajo en los comentarios. Entonces, también esto va para nosotros. Así que con esa libertad sí podemos entrar en algún Sí, igual, punto o sea, también específico. nosotros, yo me expongo, por ejemplo, al tener este podcast, invitarte y tú venir, pues estamos expuestos a que la gente nos critique y está bien, yo pienso que es parte de todo esto. De hecho, o sea, una de las intenciones, te la platico también, o sea, del podcast, es que el cristianismo de cierta manera se enfrente como al discurso cultural que hay, ¿sabes cómo? O sea, tiene que haber un enfrentamiento. Yo pienso, y es mi idea personal y no es doctrina ni dogma ni nada de esto que voy a decir, pero yo pienso que el cristianismo, si es verdad, pues debe de poder enfrentarse a todos los cuestionamientos del mundo y no solamente enfrentarse, sino debe tener la mejor respuesta posible. O sea, y eso voy con que pues debe de tener como las mejores armas. O sea, no nomás se debe de poder defender, sino de que debe de triunfar en todo espacio. ¿Sabes cómo? O sea, de cierta forma sí es verdadero y si nosotros lo que creemos, pues es eso. Entonces, sin duda alguna, critíquenme a mí, al menos, bueno, no hablo por el Ricardo, me digo, no, critíquenlo a él. Se nos sabe en el contrato, ¿eh? Pero critíquenme a mí, o sea, está abierto completamente a que nos critiquen. Y pues no sé, ahora pasando específicamente a temas concretos, por ejemplo, si ya dijimos, de cierta manera, definimos religión, algunos aspectos ahí de Dios, de los rituales. Ahora, específicamente en los lugares o espacios donde a veces es muy difícil, pues, llevar a Dios o estas cuestiones, por ejemplo, en el trabajo. Yo sé que tú y yo trabajamos, al menos de lo que sé, ¿verdad? No conozco mucho de tu compañía y no quisiera que hablaras de él, de ella, porque no te quiero meter en problemas, pero pues creo que trabajamos en instituciones, por así decirlo, laicas, o sea, no tienen ninguna asociación con la religión o con ningún tipo de religión y pues a veces se te piden, yo por ejemplo recuerdo como para introducir el tema y que me digas tú qué es lo que piensas, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela de enfermería, te decían mucho como, pues no llevar tus propios prejuicios y tus propias creencias y como imponérsela a tus pacientes, ¿sabes cómo? O sea, no te platico un poquito más de eso, pero pues, por ejemplo, para mí sería, pues yo creo que si me metería en problemas si yo llegara con alguien y le dijera de que, oye, Dios, confiésate. O sea, es como algo así como, es confesar porque te puedes morir o algo así, ¿sabes? Como, o sea, pues yo que trabajo con enfermos, entonces pues eso nos piden las instituciones. Ahora no sé tú, por ejemplo, qué pienses de esto. O sea, tú piensas que la religión se debería de quedar en la iglesia y en el trabajo, pues es el trabajo y aquí no rezamos, aquí no hacemos nada. ¿O tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a esto? Pues lo más importante sería empezar por definir qué es una separación de la religión del trabajo. Porque estamos de acuerdo en que sí puede ser algo así muy explícito como lo que mencionas, que es ir a decirle a alguien, oye, confiésate, o Sí. no deberías estar haciendo eso. Eso es por un lado. Pero por el otro, si volvemos a decir que la religión es unir mi vida a aquello a lo que es central para mí, pues entonces, ¿cómo separo esa parte de mí, verdad?
cómo Sí. al final en donde estás, en tu trabajo, ¿cuántos años tienes? 30 y algo, y llegaste a este punto, son 30 años de formación que tienes haciendo esto, viviendo tu religión. ¿Cómo de repente llegas a tener que quitar una parte de ti Sí. para ser irreligioso en tu trabajo? Entonces, para mí yo pienso que eso es imposible a ese nivel. Claro que sí podemos llegar al punto de pues, respetar las creencias de otros y no querer hacer proselitismo y llegar inmediatamente a decirle a alguien que se va a ir al infierno si no se Sí, sí, confiesa. sí. Pero- Pero también pues, lo veo muy difícil porque parte de la religión de uno, bueno, nosotros, si tenemos a Dios en el centro, Dios que es amor, y eso va definiendo también nuestra forma de amar, y creo que te dolería mucho, o bueno, no sé, te estoy pidiendo tu experiencia ahí, ¿verdad? Ver a un alma que se pierde, es como ver a alguien correr hacia el abismo y que te estén limitando y no puedas ir Sí. a salvarlo. Entonces, que definitivamente te cuesta una parte de ti, sí, pero pues también, como te digo, se me hace muy difícil definirlo y se me hace muy imposible decir totalmente fuera de religión, es imposible. Podemos separarlo de no hacer proselitismo, pero que me digas, deja de ser quien soy, pues ahí es lo difícil Sí, que sí, hay que sí. hablar cada caso. No sé si tú has tenido una experiencia donde llegaste a un punto donde necesito hacerlo esto, pero no puedo, está muy explícito en las reglas de mi trabajo que no lo haga. Sí, no tengo ahorita así en mi mente como algo que yo pueda decir, no, pues esta situación específica, pero por ejemplo, de hecho esta semana pues yo trabajo, bueno, para los que no saben creo que sí lo he mencionado, pero pues trabajo de enfermero en un piso pediátrico en terapia intensiva, entonces pues regularmente llegan ahí los niños muy, muy enfermos, o sea, ya, pues sí llegan, están muy críticos, por ponerlo de una forma. Y esta semana tuve, bueno, no puedo como contar así demasiado Sí. por cuestiones legales, no me, ¿cómo se dice? No me demanden, por favor. HIPAA. Sí, exactamente, es la ley que protege eso. Ajá. Sí. Pero bueno, no puedo, bueno, tuve un paciente que estaba muy enfermo y este paciente, pues, pasando por ya como muy, muy enfermo, ¿no? Muy enfermo y llevaron a un sacerdote para hacer la unción de los enfermos y era la primera vez que a mí me tocaba ver eso, o sea, específicamente el sacramento y pues un paciente que yo tuviera, o sea, creo que sí me ha tocado ver otros pacientes que no me tocaban, que no eran propiamente mis pacientes, pero en esta ocasión sí, sí era mi paciente y pues fue una experiencia muy curiosa porque pues yo de cierta manera me uní a la oración, pero también como con cierta pues distancia, ¿no? Porque pues no quería como cruzar ninguna línea, yo no quería como de cierta manera decirles así como, ay, yo sí voy a orar también por su bebé o por este paciente, sino que, pero sí me uní a la oración, ¿sabes cómo? O sea, y lo hice de cierta forma, eh, pero yo así como que me acerque y predique de Dios, o sea, si las pacientes se llegan y me hablan a mí de Dios, pues sí lo hago, ¿verdad? O sea, de cierta manera, pues pero sí está como muy, pues es un terreno muy gris, sobre todo aquí en Estados Unidos, y te Sí. puedes meter en muchos problemas por, pues empezar a predicar algo que, lo bueno tal vez de mi trabajo es que la mayoría de los pacientes pues son de esta región y la mayoría de las personas de esta región pues son católicas. Entonces, cuando a mí se me da cierta entrada, yo nunca cruzo de más la línea, nunca me he puesto a predicar en el trabajo pero pues trato de hacerlo con algunas palabras, ¿no? O sea, si ellos ya me dieron la entrada, tal vez les digo algo de Dios o que confiar en Dios o cosas así pequeñas que no crucen la línea, ¿no? Y aparte de que, no sé si me estoy poniendo la soga en el cuello con esto, pero pues, no, bueno, no te creas, no, porque si me puedo meter en problemas, mejor No, está tú bien. continúa. Ok. Bueno, pero se me hace bien tu acercamiento, ¿no? O sea, a lo mejor no participaste directamente en esa oración porque pues a lo mejor no es tu familia, ¿verdad? Pero pues participas de lejos en esa oración porque oras por esa persona. Yo creo que eso se me hace aceptable. Me acuerdo de la cita de San Pablo en la 1 Corintios, ¿verdad? No hagan algo para hacer escándalo ni entre judíos ni griegos. Y él decía, por lo demás, pues yo he tratado de agradar a todos y no por interés mío, sino por el bien de esas personas. Entonces, a lo mejor si podemos usar ese criterio de no quiero ser motivo de escándalo, quizás sea suficiente y nos ayude, no nos va a decir exactamente cómo, pero nos Sí. puede ayudar a aproximarnos a una línea de acción.
Ahora, también hay que, yo pienso, discutir el qué significa cuando que no haya religión en el trabajo. Si aceptamos el hecho de que todo mundo tiene una religión y de todas maneras la lleva donde sea que vaya, entonces más bien esas leyes no están diciendo qué religiones no pueden ser aceptadas en ese trabajo donde hay algunas que sí y otras que no. Por ejemplo, en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, bueno, está cambiando mucho en Estados Unidos, pero yo creo que en otros países se ve muy pronunciado. Una religión que podemos ver muy prevalente es la del individualismo. Y yo creo que en esa no hay ninguna ley o regla en el trabajo donde te exija que no puedas hablar de eso. Y lo hemos visto de muchas formas cómo se promueve, ¿verdad? Desde la independencia, la autonomía y pues más claro hasta ciertas ideologías, ¿no? Donde vamos a decirle a las personas que no solo es permitido que digan que son de esta manera o que piensen de tal manera, sino que hasta lo promovemos. Y pues lo puedes ver en cualquier conflicto controversial. Normalmente las instituciones, empresas adoptan luego un lado. Está el conflicto de Rusia-Ucrania y pues claramente Sí. se ve mucho, o sea, para dónde se inclina cierta institución o lugar de trabajo, sin que lo digan, ¿no? Se ve. O el conflicto de Israel-Palestina o cualquier otra cosa que puedas poner controversial ahorita. Vaya, en el tema de la eutanasia, hay una empresa canadiense que te ofrece ¿cómo se llama? El sarcófago ese donde ya Sí. o sea, lo puedes comprar el servicio de... Sí, Y yo me entonces, imagino, o sea, ¿en qué lado del debate de la eutanasia está esa empresa? sí, o sea, de hecho, o sea, es que ahorita que creo que ahorita estoy así como hablando muy lento o estoy tratando de hablar como muy con cuidado porque como que hay muchas líneas Oh, que sí. estoy así como, puedo decir esto, puedo decir, no, pero no me quiero, no es que me meta en problemas, no tengo miedo como a meterme en problemas, solamente yo tengo un problema que a veces lo platico con mi esposa, de que me dice de que siempre que vas a dar una opinión, yo empiezo con el comentario más fuerte que puedo decir y luego ya entro en el tema. Así que digo algo bien controversial y luego ya se queda así de que todos así de que, ¿por qué dices eso? Y luego ya lo explico y luego todos de que, bueno, ok, ya te entendimos y si tienes razón o la neta sí es un buen punto de vista, pero no empieces con el comentario más fuerte. Entonces estoy tratando de no caer en eso ahorita, pero con lo que dices del individualismo y todo eso, o sea, las religiones que se practican, sobre todo pues en el país en el que trabajamos los dos, que es Estados Unidos, la religión patriotismo, la religión Sí. dinero, o sea, todas esas religiones se practican y se promueven en los trabajos, pero en otros lugares, o sea, pero no puedes a veces como cristiano acercarte a una persona porque está mal visto o estás cruzando ciertas líneas. Sin embargo, pues yo creo que todos los trabajos promueven este crecimiento personal, este, hasta a veces un poco, ah, pues como psicópata, a veces yo le pongo como ese, porque pues a veces en los puestos de management, ¿cómo se le dice management en español? Pues sí, de Administración. administración, sí, ándale, de administración, pero no me funen por no saber eso. Este, los puestos de administración, pues regularmente se promueve como este tipo de actitudes, a veces como muy desalmadas, ¿no? Y a veces así como también pues, no hipócritas, pero falsas, ¿no? O sea, como, sí, una amabilidad hasta cierto punto falsa. Yo a veces lo platico Mm. con mi esposa mucho de que yo odio ir a veces así como a los restaurantes, no restaurantes, pero lugares como donde venden café muy populares. Tienen como una actitud así de amabilidad, pero que tú la Fingida. sientes falsa, ¿sabes cómo? O sea, yo a veces, o sea, yo hay algo en la vida, te digo, me estoy metiendo en muchos problemas, por eso como que estoy así caminando muy lento, pero yo como que no tolero a veces como este tipo de amabilidad falsa, pero eso es la que se promueve en la mayoría de los trabajos, ¿sabes cómo? O sea, sí, tal vez pienso, tú me caes mal y tú eres un tonto y tú eres esto y tú eres el otro, pero te voy a hablar bien porque esto es networking y esto es subir en las escaleras y ¿sabes cómo es subir en el trabajo y es quedar bien y es que te odio como persona, pero te voy a atender con cierta amabilidad porque mi salario depende de esta amabilidad, ¿sabes cómo? O sea, yo sé que me puedo meter en muchos problemas aquí, quiero ser como muy minucioso con lo que digo. Si me equivoco en algo, corríjame, pero
todo este tipo de actitudes pues se promueven muchísimo en los trabajos, o sea, y es como dices tú, o sea, este es un rito y ritual de la sociedad moderna, de la sociedad es secular, de la sociedad que aborrece a veces hasta la religión, pero pues la religión que trae a veces estas ideas tal vez muy distintas, de una empatía tal vez más verdadera o de otras ideas, pues no se puede llevar ahí. Por ejemplo, yo en mi trabajo te lo digo, o sea, yo lo veo mucho porque pues trabajo con enfermos, a veces en muchos casos terminales o enfermos que están al borde de la muerte y a veces tú dices, yo quisiera decirle, yo sé que si yo le dijera esto, le ayudaría mucho a la persona, pero no puedo hacerlo, ¿sabes cómo? O sea, no lo puedo hacer porque uno no sé cómo lo va a tomar la persona y a veces tal vez es una cuestión muy complicada, o sea, tú puedes creer tener las mejores palabras Ujú. y acercarte con la persona y no, pues no eran las mejores palabras, ¿sabes cómo? O sea, y otras veces pues no sabes en qué tipo de problemas te puedes meter como con el trabajo. Eh, pero pues no sé, o sea, todo lo que dices ya como para salirme de ese tema medio escabroso de todo lo que decimos, pero pues estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, estas ideas o estas religiones que se practican en el día a día pues están ahí presentes en muchos trabajos e inclusive te recompensan estas ideas como dices de la eutanasia o pues no sé, o sea, en Wall Street, por ponerle un Sí, ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero pues en Wall Street, ¿qué es lo que se promueve? La dinero. avaricia, el tener más, el ser mente de tiburón es mente de aprovechado, ¿sabes cómo? O sea, no necesariamente, no me funen, por favor. Estoy diciendo las cosas muy así, pero este... Oh, sí, fúnenme, ¿qué tiene? Ya que, ¿verdad? Ya Sí, empezamos. ya. Es que me acordé, dije, pues soy cristiano y dice en la Biblia que, pues las parábolas, no, las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los que, pues, los Pobres calumnien y les espíritus. Sí, digan, y ¿sabes cómo? O sea, sí, fúnenme. Dichoso al que funen, dice Jesucristo. mira, yo No pienso te creas. que el mayor riesgo que corremos aquí no es tanto que nos funen por haber juzgado, nos van a funar por habernos salido del tema y Sí, sí, sí. ahorita yo pensé que habías puesto como que, dos caminos, me voy a hablar de esto, voy a hablar del otro. No, llegué a un árbol donde hay un chorro de ramas, Sí, ya no sé no, para es dónde ir. que mencionaste ese tema y dije, wow, este tema es amplísimo. Entonces, si quieres, para regresar un poquito al tema, no sé si tengas algo que decir de esto del trabajo, si no, pues pasamos a otro rubro un poco, pues otro rubro que podamos hablar un poco más de esto. Sí, y creo que podemos recolectar un poquito de todo esto. Mencionábamos ahorita sobre, pues no juzgamos personas, juzgamos acciones, ¿verdad? Y yo creo que ahí, pues, por ejemplo, la persona que te atiende en ese café y tú lo sientes como una amabilidad muy fingida o pagada, o comprada, esa es la palabra Sí, correcta. Eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer es aceptar ese regalo, ¿no? O sea, te está regalando una amabilidad, no conoces la fuente o puedes deducir la fuente, ¿verdad? Está muy fingida, se le ve en los labios, en la cara. Pero puedes aceptar esa amabilidad, a final de cuentas te la están dando y yo creo que podemos aceptar eso como un obsequio. Lo segundo es que sí, podemos juzgar que se ve muy fingida esa amabilidad, pero de ahí podemos también decir que puede que no sea su culpa, ¿no? No sabemos también qué hay detrás de eso, porque así sí, no, y lo es como... una estructura que, o Sí, sea, no es su culpa el hacer eso, o sea. y lo vas a ver luego en que probablemente la siguiente vez que vayas o la otra persona del lado o el siguiente café que te encuentres, la amabilidad no va a ser fingida, puede que no sea fingida. Entonces, ¿por qué hay alguien que tiene el mismo trabajo y lo disfruta y por qué hay alguien que no lo disfruta? Entonces no conocemos Sí. el trasfondo o qué lo llevó a esa amabilidad fingida. Y como para una respuesta a todo esto de qué podemos hacer en un trabajo que nos obliga a hacer pues seculares o dejar ahí de lado la religión, cómo navegarlo, podemos irnos por la línea de San Francisco de Asís y también lo que dice en Hechos de los Apóstoles. De hecho, se nos olvidó decir que también estamos en la Pastora Juvenil. Y Sí. no sé si te acuerdas el comentario de Andy que dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se conocían los apóstoles, ¿por qué? Por el amor que tenían. Más allá de lo que decían, de lo que predicaban, era por el amor que daban. Entonces yo creo que si respondemos a lo que nos pide nuestro trabajo con amor, con alegría, con quiero hacer esto porque lo quiero hacer bien y porque quiero dar un buen servicio, y ya dejando de lado temas controversiales, pues a lo mejor ese trabajo no es para ti, ¿verdad? Sí, esto es mucha controversia, pero si no lo es tanto y puedo responder con amor, y creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Sí. San Francisco de Asís se le conoce esta, no sé si es leyenda o historia, pero he escuchado, y yo creo que tú también, ¿no? Que dice, agarra él a sus discípulos y le dicen, Ya. bueno, vamos a ir al pueblo a predicar. Sí. Y se la pasan caminando por toda la ciudad, se acaba el día y regresan y dicen, oye, pero pues nunca dijimos nada.
Y dice, bueno, es que exactamente, o sea, no es necesaria las palabras, simplemente con que vayamos, nos vean, hagamos y prediquemos con ese ejemplo, pues ahí es transmitir el evangelio y predicar. Y aunque a lo mejor a algunos no les gusta admitirlo, pues es meter religión en donde no se debe, ¿no? Simplemente por cómo nos comportamos. Sí, de hecho, creo que se le atribuye también una frase a San Francisco, a ver si la digo bien, dice precisamente como en torno a lo que dijiste, de que predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. O sea, es como una frase muy famosilla de él. Y eso que mencionas, de hecho sí, qué bueno que estás aquí para traerme de vuelta al piso, porque es algo que iba a mencionar. O sea, yo algo que me ayuda mucho en mi trabajo y que es una forma que yo intento trabajar en mí mismo para poder hacerlo bien, pues es tratar de ver a Jesús en todos los pacientes. Yo le platicaba la otra vez a mi director espiritual, al padre, y él me decía de que, bueno, yo le decía de que a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo ver a Jesús en todas las cosas, en todos los pacientes, pero sobre todo, por ejemplo, yo, ya sé, ahora sí estoy bien funable hoy, pero yo, es de las cosas que más odio en mi trabajo es bañar pacientes. Me cuesta mucho bañar pacientes, no sé por qué, me da flojera y muchas razones, o sea, solo es de las cosas que más me cuesta. Y últimamente, pues, cada vez que trato de, pues, que me esfuerzo para hacerlo, para bañar todos los pacientes cuando puedo, no siempre puedo, pero a veces se me olvida o X, ¿va? Pero cuando lo hago, trato de acercarme a las personas y recordar como si estuviera lavando los pies de Jesús, como si estuviera haciendo esto. ¿Sabes? Como pues la cita bíblica, cuando Pedro le dice pues que le va a lavar los pies y luego le dice, ¿cómo? O sea, mejor yo te los lavo a ti, mejor yo te lavo a ti. Y pues esos son uno de los mandamientos que tenemos nosotros como cristianos. Y irónicamente, pues en mi trabajo se da de una forma muy concreta, que es literalmente lavar a los pacientes, bañar a los pacientes. Y pues yo trato de hacer esto, ¿no? Aunque sea no sé, lo recuerdo mucho, no sé por qué cuando estoy limpiando los pies de algún paciente, pues creo que obviamente es por el símil a la cita bíblica, pero pues algo que a mí me ayuda mucho de hacerlo con la ternura y con el amor que lo haría si lo estuviera haciendo a Jesús mismo, ¿sabes cómo? O sea, es una forma de santificar mi trabajo y como dices tú, no solamente llevar la religión al trabajo, sino el trabajo a la religión o el trabajo a Dios, ¿sabes cómo? O sea, que el trabajo de cierta manera también me santifique, o sea, que me ayude en este camino hacia Dios. Bueno, es un hecho, el trabajo santifica, no por nada, somos humanos y Dios nos dio la tierra para trabajarlo, porque no solo estamos construyendo la tierra con nuestras manos, sino también a nosotros mismos. Tu trabajo, fíjate que es una posición muy única y muy interesante, porque siempre dicen que los trabajos más odiados son aquellos en los que tienes que lidiar con el cliente y es con los que la gente normalmente empieza. Pero yo creo que son necesarios esos trabajos, que tengas un encuentro humano. Y de aquí nos podemos ir a muchas cosas, la relación del ser humano, la relación de Dios y tú. Ya pero será tema, digo, ¿cómo se dice? Este capítulo ya es trabajo y religión. sí, se convirtió en eso. Sí. Pero me da gusto que tú lo puedas ver así y que tengas un trato con la persona, porque tu trabajo es 100% contacto humano. Es el único trabajo que no se puede hacer remoto. Corrígeme si estoy... por el momento todavía no. Ya veremos, porque ya metieron un robot que nos trae los medicamentos, entonces ya empezó el... Sí, no lo sabemos. No, y yo soy programador y por mucho tiempo nos sentíamos como que, nuestro trabajo es el único que no puede ser reemplazable porque alguien tiene que programar los robots. Y apenas ayer, antier, fue el evento de Google I.O. y ya lanzaron la nueva versión de Gemini y esta cosa produce videos y código, sobre todo a lo que voy, de una forma increíble. Luego ya podemos hablar de la deshumanización y de Rerum Novarum y todo lo que sea. Pero lo que te iba es, el contacto humano es muy importante y es la oportunidad para manifestar nuestra religión. ¿Y qué es nuestra religión? Pues el amor. De una manera muy distante, pero el ejemplo que yo puedo poner de mi trabajo, lo que más odio es cuando me llega un ticket lavarle los pies a los robots, ¿no? Sí, de hecho. Pues este sería el equivalente. Que me llegue un ticket de un cliente diciendo que tiene un problema con un software que yo construí, porque la conclusión es, lo estás usando mal. O mi primera respuesta es, dale clic bien. Como si hubiera muchas formas de dar clic. Pero admito que cuando digo, bueno, lo tengo que atender,
Y me meto, no solo me encuentro con que he ayudado a una persona a resolver su problema, sino que resulta que genuinamente había un problema con el software. Esta persona se dedicó de su tiempo a encontrar un problema en mi programa y luego de ahí, de ese problema, descubrimos que muchas cosas pudieron haber salido mal. Han sido los momentos más gratificantes de mi trabajo, que te topes con un problema, sobre todo en código, ¿no? Que tienes que desmenuzarlo y abrirlo. Y se vuelve un misterio, un rompecabezas, y es lo que más satisfacción me ha traído mi trabajo. Mi trabajo no se trata de resolver problemas, no soy ingeniero, construyo soluciones. Sí. De vez en cuando me meto en eso y es cuando más he estado metido o he estado en ese estado de flow, no sé cómo llamarlo, en mi trabajo. Y lo digo porque ayer nos pasó, jueves, 4 de la tarde, ya estás esperando que sean como que las 4:30 para fingir que son las 5 e irte y desconectarte. Bueno, yo trabajo de la casa, ¿verdad? Entonces salir del trabajo. ¿Todo tu trabajo es de casa? Sí, no reveles mucho. No te creas, sí, es de casa. Pero bueno, son las 4, entonces estoy esperando como que las 4:30, 4:45 para fingir que son las 5 y cerrar. No es cierto, sí trabajo hasta las 5. Pero aquí parece que viene la revancha, ¿no? Y alguien dice, oigan, este producto dejó de funcionar. Y el problema es que ese producto solo atiende a un cliente, pero es un cliente muy importante para la empresa. Y tú dices, bueno, no puedes esperar la siguiente semana ya. Y no pudo. Y ahí nos estuvimos hasta las 9 de la noche. Nos tomamos un receso como 1 hora, pero estuvimos hasta las 9 de la noche. Y lo más gratificante fue encontrar el problema. Encontrar que era por algo chiquitito, pero lecciones aprendidas, relaciones forjadas entre los 5 ingenieros que estuvimos ahí tratando el problema. Sí. Y finalmente un cliente que yo de seguro ni se dio cuenta, pero sigue satisfecho. Y el servicio sigue siendo pues, lo más importante. Entonces, las experiencias más gratificantes son esas. Sí, pues es que es una forma de santificarte. De alguna forma, pues aunque no estés haciéndolo concretamente como en el nombre de Dios y así, pues son formas que nos ayudan también a santificarnos, que pues es también otra de las tareas que nosotros tenemos como cristianos. Pero si quieres ya para salirnos del tema de trabajo, vamos a pasar a un tema un poco más light, política. ¿Seguro? Sí, religión y política. Sí. Creo que aquí hay muchísimo que decir y se puede poner controversial o como le quieras poner, pero muchas de las veces vemos como precisamente en tiempos pasados, bueno, yo en la historia de México, por ejemplo, ¿no? Hablando de México específicamente, que también Estados Unidos lo tiene un poco, pero en México específicamente, pues hubo un movimiento muy grande durante el tiempo cuando estuvo Benito Juárez y, si no me equivoco, es Lerdo de Tejada. Bueno, este otro presidente también, hubo este movimiento como de separar la iglesia y el Estado. Y hoy en día pues tenemos como el efecto de todo esto, ¿no? O sea, el Estado y la Iglesia funcionan de manera completamente independientes, ¿no? También entre comillas, ¿verdad? Pero independiente. Entonces, tú, pues para entrar a este tema, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que la religión sí debería estar fuera de la política? ¿Tú piensas que es importante para la política? ¿Sí debe de estar involucrada? ¿Hasta qué grado debería estar involucrada? O sea, creo que hay muchas vertientes por donde nos podemos ir, pero pues tú dime qué es lo que piensas primero y luego ya vamos viendo. Bueno, me gustaría salirme nomás un escalón antes de entrar a ese tema. ¿Has escuchado de que la gente dice, bueno, aquí no vamos a hablar ni de política ni de religión? Sí, ni de fútbol, ni de política, ni de religión se habla. Bueno, no había escuchado el que sigue, religión y fútbol. Okay. Bueno, yo quiero decir que eso es imposible, porque ya hemos visto que la religión, ¿qué es? Es cómo diriges tu vida. Ok, imposible que tengas una conversación con otro ser humano sin que involucres tu vida. Y segundo, la política, ¿qué es? La administración del bien común. Estás con otra persona, están compartiendo aire, hay que administrar ese aire y ya estás haciendo política. Entonces, en todos los interactuando con otro ser humano implica que hay conversaciones sobre política y sobre religión, o que la política y la religión están presentes implícitamente en esas conversaciones. Ahora, si nos vamos a eso de conectar política con religión, vamos a volver a caer en lo mismo del trabajo. Yo pienso que vamos a tomar el ejemplo del político. Pues el político, ¿qué es? Es una persona, es un ser humano que tiene una vida. Esa vida la ha construido a partir de lo que ha sido su religión. Entonces, ¿cómo le pides que se parta en varias partes?
para hacer un trabajo que es tan importante como la política, que es administrar el bien común. Mis bienes, tus bienes, nuestros bienes. Si, no sé, pues si alguna persona se trata de separar y trata de vivir dos vidas, no estamos hablando de una crisis neurótica. Entonces, ¿quieres a un neurótico administrando tus, tus bienes, los bienes que compartes con alguien? No se trataría mejor de querer tener una persona que es íntegra que es que pues está hecho derecho en una parte y no está trozado en sus palabras, no está hecho trozos. Muy bien. Y entonces pues se vuelve un problema de, no solo pienso que es difícil, yo digo que es imposible. Entonces las personas que están en esos puestos y de nuevo, o sea, se va a qué religión quieres separar de qué política. Para algunas personas debe ser más fácil de navegar que para otros, pero yo pienso que todo el mundo está, los que estén en esos cargos, pues realmente viven un trabajo muy difícil, se lo topan todos los días. Me preguntas entonces qué pienso que es imposible. Sí, no, sí, de hecho, pues eso que dices, o sea, de la integridad de la persona, yo pienso que también un político que no tiene ninguna afiliación religiosa o que no tiene ninguna afiliación a nada. O sea, el político que no tiene fidelidades a ningún tipo de sistema, a ningún tipo de creencia, a ningún tipo de nada, no va a tener fidelidad tampoco a ti. O sea, ¿sabes cómo? O sea, eso es algo que yo he visto mucho a veces porque se predica o se busca mucho como este tipo de político que, no, pues no es cristiano, no es esto, no es el otro. Pues entonces, ¿qué eres? O sea, mejor dinos qué eres, porque esos son los que son los más peligrosos, los que son amigos de todos y los que, o sea, son como, no tienen ningún tipo de fidelidad. Entonces, yo al contrario, o sea, de cierta forma, creo que a veces el político que aunque tenga sus errores, pero sabes que es aquello que en lo que la persona cree, pues es más fácil votar por alguien así que alguien que no vas a saber qué es lo que cree, ¿sabes? Como que solo lo que le conviene lo va a agarrar y es lo que va a hacer. Eso específicamente pues en el caso de los políticos, pero pues la política, como dijiste, es la administración del bien común y pues involucra prácticamente cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé tú cómo hayas vivido las elecciones pasadas, ya sea de México o de aquí de Estados Unidos. Los dos tuvieron elecciones el año pasado y creo que fueron interesantes ver como todo el proceso de eso. O sea, no me quiero meter tampoco mucho en eso, pero pues no sé, ¿tú qué piensas? Mejor no me meto en problemas, ¿tú qué piensas? Me meto en problemas yo, ¿verdad? Sí. Tú métete en problemas mejor. Yo creo que en las dos elecciones se vio muy sonado el tema de la libertad de religión y de expresión. Y porque pues inevitablemente el partido que ganara se tenía la sensación de que lo que piensa ese partido es lo que va a hacer en todo el país. Y pues definitivamente había una preocupación de cualquier lado que lo vieras. En México se me hace un poco más difícil comentar de esto porque no sé tan claro como en Estados Unidos, que se veía la línea clara de la división entre el qué pensaban los rojos y qué pensaban los azules. En México se me figura que tienes a la izquierda con Morena, pero creo que no había una derecha. No sé si la derecha era como que una mezcolanza entre izquierda y derecha, medio lo que les convenía eran derecha, medio lo que no les eran izquierda. Yo creo que viene lo que tú decías, ¿no? O sea, de los políticos que trataban de agradarles a todos y al final no eran nada. Y vaya, está lejano. Acabamos de citar a San Pablo, ¿no? De que trataba de agradar a todos, pero por el bien de ellos, no por interés suyo. Yo creo que en este caso lo hicieron por interés de ellos mismos, por ganar votos, y terminaron tan diluidos que al final no eran nada. Entonces creo que no había opciones en México. Pues, o sea, solamente el hecho estructural de que son coaliciones ahora, ya no son ni siquiera partidos políticos, sino es como, vamos a juntarnos todos los que estamos en contra de y vamos a ver si le ganamos. Entonces, no sé, perdón, no es un comentario, pero sí. Sí. Pues sí, ¿qué puedo decirte? Mucha gente sí está preocupada por el desenlace en las elecciones en ambos países. En Estados Unidos, por ejemplo, de hecho, si yo pudiera votar en Estados Unidos, no sé por qué partido hubiera votado. Definitivamente, yo por ser católico, todas las propuestas del Partido Demócrata no se alineaban con lo que yo pienso. Pero también si ves al Partido Republicano, tiene cosas de todas maneras que no se alinean con el pensamiento católico. Está ese intenso nacionalismo que yo sí creo que la crisis migratoria es realmente una crisis. ¿Tiene el país derecho a proteger sus fronteras? Sí. A resolver los problemas de la frontera como se están resolviendo ahorita,
Y probablemente es ahí con lo que tengo problemas. He estado escuchando otro comentarista, Trent Horn. Vamos a Sí. meterlo a él en problemas, si no nosotros. Sí, sí, sí. No, él es de mis favoritos, así que respaldo tu opinión, Eh, probablemente. Excelente. Y pone él el ejemplo de, o sea, ¿qué sucedería en un cataclismo nuclear? Donde llega el invierno nuclear, entonces pues mucha gente va a tener que emigrar a otros lados porque ya en su país no va a ser posible la vida. ¿Y qué van a hacer esos países que reciban a toda la gente? O sea, simplemente no dejarlos pasar porque no son del país, porque están huyendo de una crisis. O sea, ¿los vas a dejar morir o si los vas a dejar entrar? Y a lo que Trent iba con su punto es que en Estados Unidos mucha gente dice, bueno, pues es que si ya estuvo aquí tanto tiempo, ¿cómo no arregló sus papeles o algo por el estilo? Y es que el sistema migratorio de Estados Unidos está muy difícil para que alguien pueda entrar. De nuevo, porque pues tienes que vetar y no puedes dejar entrar a cualquiera. Pero también es muy difícil que a los que a lo mejor sí pudieran entrar se encuentren con una solución a su problema sin que les perjudique. Y por eso al final todas estas deportaciones que hasta cierto punto se ven inhumanas. Pasando del tema de la migración a la pena de muerte. Estamos de acuerdo en que sí hay individuos que no pueden, no quieren estar viviendo en la sociedad y es necesario extraerlos, pero pues yo creo que la prisión no era suficiente, ¿no? Para cómo llegamos al punto de querer decir, soy el juez para decir quién vive y quién no, ¿verdad? Y hay comentaristas, no sé si los has visto, Matt Walsh, por ejemplo, muy controversial, sí. Que sí, él dice, no, ya, pues ese fue tu boleto, te ganaste pues te vas al matadero. Eso se me hace inmensamente cruel, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y las personas que ellos mismos critican en cuanto a la postura frente al aborto, ¿no? Pues comparan el aborto con, como le dijo el Papa Francisco, con tratar a un sicario. Pero pues también la pena de muerte, entonces, ¿qué sería, no? Sí. Y entonces, pues en un país como Estados Unidos te enfrentas a esta decisión, yo creo que votas por el menos peor. Y en México, pues realmente hubo opciones. Sí, en México está aquí difícil, allá está mucho más difícil. Sí, pero en México sí puedo votar, entonces tengo sí. Una elección más difícil. Entonces con mi voto hice lo que pude. Sí, sí, no, pues todos esos temas que tomas son muy importantes. Yo no, pues no, para no perdernos mucho, pues no me voy a meter tanto en ellos, pero como en comentario general, sí pienso que, bueno, aquí en Estados Unidos creo que muchos de los comentaristas católicos de los que acabas de mencionar, o otros en general, pues son muy abiertos en las afiliaciones políticas que tuvieron al menos estas elecciones. O sea, estas elecciones fue muy claro cuál era el lado que los católicos de cierta forma apoyaban. O sea, creo que hay muchos católicos como el Michael Knowles, pues ya dijiste al Walsh, Matt Walsh, sí, ¿verdad? Todos ellos son católicos y de cierta forma tienen una influencia en la comunidad católica y todos ellos son abiertamente republicanos, muy conservadores, todo esto que acabamos de mencionar. Y yo pienso que a veces es un juego muy peligroso de jugar. Yo pienso que la política, ahora volteando otra vez un poquito la carta, la religión tal vez no la llevamos a la política o no la podemos llevar a la religión, pero la política definitivamente se metió a la religión. La política ahorita está muy metida en la religión, sobre todo aquí de Estados Unidos, el catolicismo de Estados Unidos. Es mi opinión, fúnenme a mí como quieran, pero es mi opinión que la mayoría de muchos de los católicos de Estados Unidos tienen esta visión del catolicismo manchada por el panorama político que hay ahorita. Está esta división conservador, liberal, y todo lo que es conservador, eso es lo que un cristiano debería creer. Espérate, a ver, tú acabas de mencionar varios aspectos, el de migración, pues pena de muerte, temas inclusive tal vez más complicados. Bueno, el aborto obviamente, pues creo que abiertamente, pues sí lo apoya más el movimiento conservador, pero por ejemplo, Donald Trump no era un candidato pro vida, o sea, era un candidato que pasó el tema del aborto a los estados, que es muy diferente a lo que se promovía antes, ¿sabes cómo? O sea, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Inclusive ahora este término político se llevó un poquito, esta visión política, a los papas. En el caso de los papas también, fúnenme a mí, no hay problema. Pero
el caso de los comentadores católicos aquí, sobre todo en Estados Unidos, sí hay una tendencia muy grande a criticar a los papas que tienen esta tendencia un poquito más liberal. ¿Sabes Sí. cómo? Por ejemplo, el caso del Papa Francisco, No, ahora sí. que tuvimos un papa nuevo, el Papa León, también como que medio estaban saliendo algunas figuras así de, no, es que es igual que el Papa Francisco, es liberal y es esto. Y es como, a ver, espérate, ninguna de esas categorías debería de encerrar al católico. El católico no es liberal ni conservador, o sea, el católico Es cristiano. es cristiano, ándale, o sea, es Cristo y Sí. Cristo a veces, algunas ideas, o sea, a veces Cristo y se vive de una forma liberal y a veces se vive de una forma conservadora, o sea, es mucho más profundo que estas categorías en las que a veces queremos encerrar al cristianismo o a las personas. Y yo lo veo pues en el caso de que es una reflexión que creo que tuve inclusive en un podcast que hice yo hace poquito de yo solo del Papa Francisco y yo decía en el podcast de que, véanlo, yo les decía en el podcast Muy bueno. de que pues el Papa Francisco es un papa latinoamericano y en Latinoamérica las cuestiones de izquierda y derecha a veces son un poquito más complicadas que aquí en Estados Unidos y a veces el cristianismo pues es una religión universal y a veces se nos olvida eso, o sea, es una religión literalmente, eso significa católico universal, ¿sí, verdad? Sí. Sí, Estoy muy se seguro de me eso. queda así. Entonces, esas categorías de izquierda, derecha, católico, de conservador, liberal, que usamos, por ejemplo, muy fuertemente en este país y que México también las usa de cierta forma, pues a veces no aplican en otros lugares. O sea, el cristianismo que a veces predicaba el Papa Francisco, pues era un cristianismo muy de Latinoamérica, o sea, un cristianismo de la pobreza, del necesitado, del migrante. Y aquí es como en este país se vive en opulencia, o sea, se vive como tenemos todo, o sea, Sí. a veces no nos damos cuenta, pero tenemos todo y es bien difícil como comprender otros contextos. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro tema muy, muy así, pero pues yo diría eso, o sea, ya, yo pienso que a veces ya ni siquiera es que la religión se meta a la política, sino que la política se ha venido mucho para la religión y a veces eso son categorías que manchan nuestra experiencia de cristiano, ¿no? O sea, nuestros propios ritos, o sea, ahora como lo mencionabas ahorita, no me voy a meter tampoco en ese tema porque es muy controversial, pero pues tú bien sabes cómo es aquí la división entre el Novus Ordo Ah, sí. la misa tridentina y, o sea, es un tema, pero pues, no sé, o sea, yo siento que aquí sí es mucho más, si era difícil en el trabajo separarlos, aquí como dices tú, o sea, yo soy de la misma camada que tú, o sea, imposible, o sea, imposible separar la religión de la política, o sea, aunque sea, siempre están chocando, siempre están mezclándose y pues, no sé, o sea, tú no sé qué pienses también de todo esto que acabo de decir o de, pues, de otro tema, ¿verdad? Ah, no, o sea, tienes razón porque definitivamente se vio ahora con el cónclave, que todo el mundo estaba tratando de ajustar a cada cardenal en si es político, digo, si es liberal o conservador, en que Sí, cuál era parecían elecciones. su De lado que, este del... es el de los conservadores, este es Sí, el, sí. y tantas incansables posts que veía de todas páginas, muchas páginas que decían, es que no puedes encasillar a un cardenal. Y sin embargo, hay una página creo que se llama The Cardinal Report o College of Sí, Cardinals, creo, donde te ponen el cardenal y hasta te dicen, tenemos información de que por esto, en estos temas controversiales, se inclina de este lado, y aquí están las fuentes. Y dije, qué caray. Bueno, si lo ves como fuente de información, sí te ayuda, ajá, lo que te excelente, decía, sí. sí ayuda bastante, pero Pero ya el hecho de que lo encasillen en que si es liberal o conservador, pues eso como que ya detracta un poco el valor de ese reporte. Pero bueno, igual, sin criticar a esas personas, muy buena información. sí, sí, no, esa página es muy buena. Ahora, igual, pues solo nos sirve para conocer los posibles cardenales, porque no tenemos ni voz ni voto ahí, ¿verdad? Entonces, Sí. el cónclave se llevó a cabo como se llevó a cabo y fue el Espíritu Santo, si es que oramos, ¿verdad? Por ello, el que hizo esa elección. Entonces, eso es algo Y que luego nos fue quita casi cachetada de guante blanco porque pues nosotros fue así Sí. como de, no, pues los liberales tenían más a estas dos figuras o estas así y los conservadores tenían más a estos dos y así como que, a ver, ¿cuál sale de todos estos? Y salió uno que todos así como, ah, caray, ¿quién es él? Me acordé mucho de cuando estaba en la preparatoria, hubo un concurso de oratoria y no es para echarme flores ni nada, pero participó otro Ricardo, precisamente. Y entonces llegamos a la final
y mencionan al ganador y lo dicen Ricardo, entonces pues yo como que ya todos se paran y dije, no, pues ganó este chavo, porque muy buen orador, por cierto, si está escuchando este video. Excelente orador. Viendo el podcast. Pero, sí, de hecho, hay que traerlo. Pero luego dicen Román y yo como que, caray, espera, ese creo que soy yo. Y entonces cuando mencionan, pues el cardenal que ahora es, cuando dicen, habemos papa, ¿y quién es? Dicen Robert, y yo creo que todo el mundo empezó Sara, Robert Sara, sí. Y lo dicen Prevost. Y lo otros, así como que... Sí, y pues de hecho y luego dijeron, es americano, y los todos de que, ¿qué? Sí, peor tantito, ¿no? Y luego, pero vivió en Perú, y luego, así como que girando para... Sí. Sí, fue una sorpresa y de veras una cachetada con guante blanco. Sí. Oye, quería regresar a varios temas con los que... cosas que dijiste con lo que abriste este tema de que sí, de haber religión en la política y viceversa, y nos vimos que es imposible, y también mencionaste la separación de iglesia-estado y a Benito Juárez, ¿no? Que pues sí fue muy, muy tajante. Creo que una vez escuché a Michael Knowles decir muy interesantemente que aquí en Estados Unidos realmente no existe esa separación de Estado e iglesia o de Estado laico o de religión-Estado. Mucha gente cree que sí, como que lleva esa idea, pero creo que no está explícitamente escrito en la Constitución. Y luego la Constitución propiamente menciona en el billete. A Dios. Pues sí. En el billete dice, in God we trust. Pero como que seguían por esta percepción de que así debería de ser, ¿no? El Estado laico desde que Revolución Francesa y demás. En México sí, ¿no? Y precisamente por Benito Juárez. Y no sé si opinión controversial, pónganme a mí, esta es mi opinión. Yo pienso que fue benéfico la separación religión-estado para la iglesia, porque, y creo que esto lo podemos ver desde países europeos, generalmente la gente entraba al estado clerical, no por querer ser sacerdote y por el amor al evangelio, sino porque eso llevaba a la posibilidad de encontrarte en una posición de poder. No digo era que una carrera política prácticamente. Era una carrera política. Entonces, ¿qué tenías? Pues a sacerdotes a medias. Bueno, y ahora que está separado, yo creo que podemos estar no totalmente al 100% seguros, pero con mayor, podemos estar más seguros, pues, de que alguien que entra al sacerdocio lo hace por amor al evangelio. Todavía hay sacerdotes malos, yo sé, de que no es para listar cuáles, pero yo creo que esa separación iglesia-estado nos da una mayor seguridad de que están entrando por amor a Cristo, por amor al evangelio, por amor a las... Al menos es lo que esperas. Eso es lo que esperas. Sí. Hay que seguir orando por eso. Sí. Entonces, por ese lado yo pienso que sí fue benéfico para la iglesia. Desde mi perspectiva católica, pues no benéfico para el Estado, para la política y para los que vivimos como parte de ese Estado. Y bueno, ya no cambiando de tema, pero como cerrando ese punto de separación iglesia-estado, o bueno, sí, como para cerrar lo que creo yo que debería de ser, pues se ha hablado mucho de que los estados promuevan la libertad religiosa. Es más, creo que se acaba de abrir una comisión para la libertad religiosa en Estados Unidos y invitaron a Robert Barron, al obispo, a formar parte de ese consejo, la conferencia del episcopado de Estados Unidos, la USCBC. Lo envió, no sé si el gobierno de Estados Unidos pidió a él o más bien le pidieron a la conferencia que enviaran a alguien y enviaron a Robert Barron. Entonces pues resalta que es importante que las personas tengan la oportunidad de decidir, ¿no? Entonces a lo mejor mientras el Estado no diga esta es la religión oficial, que de nuevo, religión no tiene que ser una religión institucional, sino simplemente una forma de pensar. Sí. Mientras el Estado no diga así tienes que pensar, pues creo que estamos bien y le da la oportunidad a la persona de elegir. Porque al final de cuentas se trata de que las personas, por amor a Dios, elijan a Dios. Porque si no, pues Dios nos pudo haber creado sin libertad. Tendríamos que elegirlo a Él, pero pues sería entonces por amor. Sí. Sí, bueno, ahorita te digo, o sea, mencionas cosas y mi mente empieza así de que, uy. Hay que generar contenido. Sí, pero pues... sí, yo creo que también, o sea, pienso lo mismo, o sea, siento que eso que mencionaste de que la iglesia le ayudó bastante a separarse del Estado, yo también pienso lo mismo, o sea, siento que ayudó. Claro que, o sea, una cosa es como la separación, o sea, que la iglesia y el Estado no estén como estructura, iguales, como iguales, o que esté como metiendo la iglesia su mano en la religión, en la política siempre, y la política metiendo su mano
en la religión. Pero eso es una cosa y otra cosa es expulsar a la religión de la política, que es, tú no puedes mencionar, que eso es lo que a veces pasa mucho en nuestro tiempo, por ejemplo, el tema del aborto, o sea, que es, ya sabemos, un tema controversial y muchas veces el argumento que se da como para la gente que es pro vida, que se les da en contra es de que es que esa es tu opinión, eso es lo que dice tu Dios, eso es lo que dice tu Dios, pero, o sea, aquí no entra como esos temas, aquí no entran esas ideas, ¿sabes cómo? Entonces, eso es muy diferente, o sea, eso es muy, muy diferente a esta separación de la que hablamos, que sí fue muy, pues que le ayudó mucho a la iglesia. Yo pienso que en ese aspecto, pues la religión sí tiene que estar muy de frente y como decíamos al principio, o sea, son ideas o maneras de ver al mundo y pues las ideas y como ves el mundo, pues te ayuda a tomar decisiones y la política es decisiones y es todo este tipo de cuestionamientos. Entonces, pues yo sí pienso que a veces nosotros como católicos sí deberíamos ser un poco más firmes en eso y decir así como, oye, espérate, o sea, sí, es algo que sustento en mi religión, pero también lo puedo traer al espacio público, ¿sabes cómo? O sea, es parte de... eh, pero bueno, no sé, ya nos estamos como acercando a bueno, ya llevamos como una hora más o menos hablando. ¿no? Entonces, si quieres, ya para ir cerrando, no sé si quieras hablar de otro rubro, que lo hablemos rápidamente, o pues adentrarnos más a alguno de los dos que ya mencionamos, que es el trabajo y la política, que se pusieron buenos. Bueno, pues empezaste a discutir de otro, ¿no? Que si podemos usar argumentos religiosos en temas Sí. controversiales en la sociedad, podemos Sí. adentrarnos en eso y luego Perfecto. ya tratar Ir de formar concluyendo. una conclusión para esto. Pero pequeña pausa comercial para que le den like y subscribe a este canal. Sí. Muy bien. Fíjate. Y comenten Sí, cierto. y obviamente pues critíquenos porque eso genera engagement. No, y contenido para hacer más Sí. episodios de esto y ponernos a estudiar más. Sí. Eh, yo creo que así como dices, ¿no? Que alguien te va a responder, no, pero eso es lo que dice tu religión. Volviendo otra vez a qué es religión, pues a mi forma de vida y cómo la ligo aquello que es importante para mí, pues el católico, el cristiano que haga esos argumentos puede contestar con lo mismo, ¿no? Bueno, pues es que lo que tú me estás diciendo es lo que dice tu religión, donde tú tienes al centro cualquier cosa, cualquier ideología, el individualismo, lo que utilitarismo, en el caso de todos estos temas del aborto y la eutanasia. Y pues eso es lo que me dice tu religión. Sí. Tu argumento es lo que me dice lo que dice tu religión. Y pues a qué nos lleva a concluir que tenemos una escala de valores distintos. Entonces más bien es eso lo que hay ahí de competencia. Creo que sí es posible que un cristiano, un católico argumente sobre estos temas sin mencionar a Dios, sin mencionar a Jesús, sin mencionar a los santos, porque pues va a hablar de su escala de valores, que sí, está formada por sus creencias y por su religión, pero pues no es necesario que lo diga explícitamente para expresar cosas que son verdad. Sí. Me gusta como dice Peter Crift, ahí tiene un speech que dio al inicio de la pandemia, bueno, por ahí más o menos por esas fechas, era un speech de graduación. Ya estoy bien anglicanizado, ¿no? Un discurso de graduación. Y termina con, o sea, al final no importa cuánto tapes, la verdad va a salir. Pero pues también nuestro trabajo tratar de escarbarle y que eso salga a flote. Entonces, podemos no hacer mención de cosas de religión, sí argumentar desde nuestra escala de valores, pero pues al final uno va a tener que salir a flote porque esa es la verdad y pues qué hay detrás de eso. Y iba a decir algo, se me fue la onda, pero bueno, si quieres. Sí, no, de hecho, bueno, creo que también Peter Criff en algún video yo lo vi decir de que pues la verdad se defiende sola, o sea, tú déjala y solita, o creo que eso lo decía San Agustín, no me acuerdo. ¿Peter Criff o San Agustín? Bueno, a San Agustín, San Ambrosio le dijo eso, ¿no? Que tienes sí, que ir a buscar sí. la verdad. Entonces eso lo mete en un camino de conversión porque toda la vida de San Agustín se trató de buscar la verdad. Y ya no me acuerdo cuál es el pasaje de las cartas de San Pablo que le abre esta luz de que dice, bueno, entonces Jesucristo es la verdad. Pero porque se lo dijo San Ambrosio. San Ambrosio lo dijo, entonces por eso va por ese camino. Pero sí. Un ejemplo de búsqueda de verdad. Sí. Y pues yo de hecho, yo sí me iría como, o sea, también esta es como mi opinión y
yo soy muy fan, o fui muy fan durante mucha parte de mi vida de ver videos de debates y cosas así. O sea, era el contenido que consumía mucho de que cristiano, no sé, tal persona debate con el ateo más famoso del mundo. O sea, yo soy de los que los ve y los revé y o sea, me encantaba ese contenido antes. Y en mis años de estudiar ese contenido, llegué a una conclusión. Y es que siempre, a veces el cristianismo del día de hoy es como, va como con esta bandera de la verdad y tenemos que defender y humillar al otro para que el otro se dé cuenta que está bien menso y que el cristianismo es el verdadero. Sí, estoy de acuerdo en que la verdad es importante, pero a veces se nos olvida que caemos en el mismo terreno que nuestros enemigos, por así decirlo. Y, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, el caso, por ejemplo, del problema del mal. O sea, que es un problema Sí. muy... Sí, o sea, es el argumento más importante en contra de la religión y de Dios. Y muchas veces se trata de responder de una forma lógica y de acomodar, es que si es posible, porque la voluntad permisiva de Dios y Dios sí hace esto y Dios hace es el otro. Y pues se estructura muy bien, pero la mejor respuesta que yo he encontrado al mal, como no es un problema que nada más sea de aquí, sino que es de la vida propia, pues es la vida de Jesucristo. O sea, de hecho lo dice el cardenal Cantalamesi, Sí. no sé si es Cantalamesi o Cantalamesa, pero el predicador del Papa, bueno, el Papa Francisco, no sé si lo vayan a cambiar ahora, ¿verdad? Pero él le predica en un Viernes Santo, le dice al Papa de que, perdón, un poco mormado, de que el mal, no, que Cristo cuando se sube a la cruz hace como aquel que te invita a cenar y que tú tienes miedo, o sea, te invita a cenar y luego te da un vino y te dice, pruébalo. Y tú dices, tú no le crees y dices, está envenenado este vino tiene veneno. Y él se toma ese vino primero para que veas que ese vino no tiene veneno y no te mata. Y eso hace Jesucristo con el sufrimiento. O sea, toma el sufrimiento, toma de él y luego nos dice, ves, no te mató, o sea, te dio vida nueva. O sea, eso es lo que hace en la cruz. Se sube a la cruz, toma del sufrimiento completamente, lo toma y lo hace suyo y no muere, sino que da vida. Y pues ese se me hace a mí el argumento más fuerte en contra de o a favor de precisamente el problema del mal, porque precisamente no solamente te lo responde, sino que te dice, o sea, este no es un Dios que simplemente da sufrimiento y dice, ay, pues aguántate, sino lo toma contigo, ¿sabes cómo? Y a veces siento que nosotros como cristianos tenemos miedo a tomar esta visión del cristianismo fuerte, o sea, cargarnos fuerte el cristianismo, decir, no solamente lo voy a defender como verdad, como dices tú, que sí es una parte muy importante, sino que, o sea, ve toda la plenitud de lo que hay aquí en el cristianismo, ¿sabes cómo? O sea, al cristianismo, no tengas miedo de ponerlo enfrente y de escarbar a lo más profundo de la religión y de Dios y de encontrarte realmente con las respuestas que tu corazón anhela, ¿sabes cómo? O sea, yo lo pondría así de una forma, o sea, yo sé que tal vez es complicado a veces de entenderlo y ya en alguna otra ocasión yo lo... Ay, perdón. Bloopers. Editamos eso. Sí. Bola de vuelta. Ya en otros capítulos ahondaré un poquito más en esto, pero es una idea que yo la tengo así muy, muy arraigada en mis tiempos de ver videos y de estar en este mundo del debate y de defender y no defender. Y pues yo que estudié filosofía, ¿no? Que a mí me gusta mucho la filosofía llega hasta cierto punto y luego después entran otras cosas en juego, ¿sabes cómo? Y eso es a lo que me refiero. No sé si se entendió, pero pues es algo que yo pues lo defiendo mucho. Pero pues no sé, o sea, se me hace bien mucho como lo mencionas tú, o sea, de buscar la verdad, o sea, no tener miedo de ir con la bandera de la verdad hacia enfrente, hacia las personas. Eh, claro que está la otra cara de la moneda, de ir con la verdad y casi dar bibliazos a la gente, ¿verdad? Sí, O sí. sea, Bueno, dos cosas que ya me acordé lo que iba a decir. Que es eso, me preguntabas que si es posible dar argumentos frente a todas esas problemáticas sin mencionar algo religioso. Pues sí es posible, pero el católico tiene que preguntarse pues, ¿y debería evitar argumentos religiosos? Porque también algo que reconocemos es que el nombre de Jesucristo tiene poder. Entonces, ¿por qué no llevarlo al frente? Entonces sí, también no debería darnos
pena llevar esa bandera, pero pues llevar la bandera no, Sí, no, no la espada. no la espada, precisamente. Bueno, pero también, de nuevo, la espada, ¿para qué es? Para combatir el pecado de las Sí, potestades y todas estas, las ideologías contra las que combatimos, no precisamente para personas. Y sobre lo que mencionabas de... Lleva la espada para defenderte, no para atacar. Ándale, muy bueno. Sí, sí puede funcionar. Ok, excelente. Más o menos. Sí, y ahorita mencionabas sobre la cuestión del mal y cuál es y el anhelo del corazón de encontrar la verdad. Me gustaría después encontrarme contigo en otro episodio para discutir sobre el sentido de la vida, y no para tratar de encontrarlo porque ahí nos llevaría toda la vida, pero también de dónde viene ese anhelo, qué repercusiones tiene el no tener sentido en la vida y qué es lo que está haciendo la gente para encontrarlo. Definitivamente lo que pasa es que si alguien no tiene algo al centro de su vida, volvemos a qué es la religión, tener algo al centro de su vida, de tu vida. Si no tienes algo ahí, que para nosotros es Dios, que para nosotros es el amor, se crea un vacío, y el vacío inevitablemente se llena con algo. Entonces eso explica muchas de las maneras de actuar de personas que piensan diferentes, sobre todo en estas cuestiones del aborto y la eutanasia. ¿Con qué creo que han llenado ese vacío? Y de nuevo, sin culpa de ellos, ¿verdad? Pues es también lo que hay, o el anhelo. Yo pienso que lo han llenado con un deseo de evadir el sufrimiento. Que después podemos en ese otro podcast hablar de cuál es el sentido de la vida. Freud decía que era evitar el sufrimiento, o sea, minimizar el sufrimiento y maximizar el placer. Está Alfred Adler, que era más bien maximizar el poder. De ahí vemos otras corrientes. Y yo soy más de la filosofía de Viktor Frankl, ¿no? Que el mayor anhelo es encontrarle sentido a la vida. Y yo creo, desde mi perspectiva cristiana católica, que ese sentido es el amor. Pero entonces, estas personas que no piensan igual, pues yo pienso que lo han llenado con eso, con la necesidad de reducir el sufrimiento al mínimo, y esa ha sido como que la máxima. Y pues no es, porque Jesucristo mismo lo demostró, ¿no? Déjame, al contrario, tomo el sufrimiento máximo y te digo que hay algo más allá que eso. O sea, el máximo sufrimiento no te va a poder destruir, y por lo tanto encontrar el placer máximo o minimizar el sufrimiento lo más que se pueda no es el objetivo. Sí. Hay otra cosa más allá. Sí, no, pues sí, de hecho, cuando quieras podemos juntarnos para otro podcast, que es un tema también muy, muy interesante. De hecho, pues ya me gustaría ir concluyendo y cerrar. Sí. No sé si tengas como algún comentario final, o sea, como para un poquito como juntar todo lo que vimos ahorita. Sé que tomamos muchos temas, entonces, sí. Pero pues se me hizo muy interesante, o sea, creo que tocamos muchos temas muy interesantes, pero no sé, ¿tú con qué te quedarías con esta cuestión de si la religión debe estar nada más en la iglesia o si debe estar en otros espacios como la política, el trabajo, otros temas que ni siquiera tocamos como el amor, sí, sí. ¿Sabes cómo? O sea, todas estas cuestiones, pues ya más aparte, o sea, no sé tú cómo concluirías todo lo que hemos dicho ahorita, pues sí, de este tema. Yo me quedaría con dos cosas, más bien con dos preguntas, que trataría de responderlas, y me gustaría que también trataras de responderlas, pero yo creo que van a quedar muy abiertas para el público. Una de ellas es, bueno, ¿y qué va a pasar con todo esto? ¿En qué dirección va? ¿Vamos a tratar de ir separando cada vez más, lo más que se pueda, lo imposible de la religión del resto de la vida? Sí. Y dos, nosotros como católicos, ¿qué nos corresponde hacer al respecto? Para la primera pregunta, vamos a usar la técnica de situaciones límites, y un autor que me gustó mucho, G.K. Chesterton, escribió un libro que se llama La Esfera y la Cruz. Dentro de ese cuento hay otro cuentito de un señor que odiaba la cruz a toda costa, entonces empezó a dedicar su vida a destruirla, ¿no? Es que hay que sacar la religión de todos los aspectos de nuestra vida, y luego se transforma y lo lleva a un paso muy radical en el que cada cruz que ve la quiere destruir. Entonces le quita el colguije que trae su esposa y lo destruye. Después no le es suficiente y se encuentra con cruces que forman una cerca en el camino, y va y se pone a destruirlos una por una. Sí. Luego ve la cruz arriba de una iglesia, entonces va y se sube a la torre de su iglesia, arranca la cruz, avienta un soliloquio que nadie lo escucha y tira la cruz y la rompe.
Llega a su casa y lo primero que se empieza a dar cuenta es que sus ventanas tienen una cruz de hecho. Pues hay patrones en tus ventanas con cruces. Entonces destruye sus ventanas y luego se quiere sentar en una silla, pero se da cuenta que las sillas empiezan a formar por ahí un patrón de la cruz. Entonces destruye sus sillas y luego se va a su cama y se encuentra con que la arquitectura de la cama tiene los mismos patrones, el patrón de la cruz, la empieza en todos lados y acaba por destruir su cama y quemar su casa. Y termina ese cuentito y lo encontraron en el río. Entonces, si llevamos esto a su fin máximo, situación límite, creo que es un panorama un poco muy, muy destructivo porque estaremos tratando de hacer lo imposible. ¿Pero qué va a pasar? No sé, el mundo es tan cambiante. ¿Qué nos corresponde hacer? Segunda pregunta. Pues yo creo que no podemos hacer mucho por esto, más que lo que ya hemos ido haciendo. Oración, ayuno y también crecer en nuestra relación de nuestra relación con Dios y realmente ir tratando de darle ese lugar en el centro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro amor se asemeje al de Él, o sea, que vaya siendo su amor el que nos inunde nosotros. Porque aunque no sabemos qué va a pasar, yo sí pienso esto. Todo el clima político y religioso que hay ahorita, creo que está haciendo que las personas empiecen a cuestionar qué es lo que tengo al centro de mi corazón. Ojalá oremos para que muchas personas se den cuenta que Dios debería de estar ahí. Y pienso que sí va a pasar eso, ¿no? Que va a haber mucha gente que se va a cuestionar eso, que va a haber vacíos, que van a llegar a la iglesia buscando, y ojalá no nos encuentren con que no tenemos pan para compartirles. Entonces, oremos por esas personas y oremos también porque nosotros pongamos a Dios en nuestros corazones y que cuando lleguen esas personas con hambre, pues podamos compartírselos. Sí. Sí, de hecho, y también ya para ir concluyendo, creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo en que creo que hay un cambio del panorama actual que se está inclinando un poco otra vez a regresar a la religión. Yo lo platicaba la otra vez hace rato con una persona también, que por ejemplo la generación Z, ya ves que pues, se puede por generaciones. Nuestra generación, que somos millennials, ¿sí, verdad? Entonces, Sí. somos millennials. Como que ellos sí tienen un aborrecimiento muy grande de la religión, la mayoría de las personas. Muchos de ellos o son religiosos o son así de, no, guácala la religión. Y creo que es porque los papás, nuestros padres, como que a veces, dependiendo, yo no voy a hablar de los padres de nadie, ¿verdad? Pero creo que algunos de nuestros papás no supieron comunicar bien esa religión. En general. Ajá. Y a la generación Z no le tocó tanto eso, entonces como que no está este aborrecimiento tan grande y traen como una apertura un poco más grande hacia la religión. Y pues creo que puede haber un resurgimiento ahí. Perdón, es que ando muy mormado. Y creo que ahora sí, pues es lo que nos toca a nosotros, precisamente la segunda pregunta que hacías. Vivir un cristianismo más profundo, más fuerte, predicar a través de, como decía San Francisco, sin decir una palabra, predicar con nuestras acciones. O sea, creo que esa es la mejor cosa que podemos hacer. Y pues eventualmente creo que vamos a dar la mejor cara del cristianismo que podemos dar. Y pues te doy muchas gracias por estar aquí en este podcast, o sea, por acompañarnos. Yo sé que la gente lo disfrutó mucho, para que le den like, comenten, lo compartan. Y pues te agradezco, o sea, estás invitadísimo a regresar. Ya tenemos bastantes temas de los que podemos hablar. Excelente, sí. Ya tocamos los más fuertes, religión, política, nos faltó fútbol. Se nos faltó fútbol. Sí, entonces... Tengo que ponerme al corriente con eso. Sí, entonces pues ya para la próxima, pero pues te agradezco mucho y pues aquí nos estaremos viendo. No sé si quieras decir algo más antes de irnos. No, solamente agradecerte a ti, agradecerle a tu público por darme la oportunidad de tener este espacio y sí, me gustaría mucho volver y platicar contigo de esos temas que quedaron pendientes. Sí, a ver qué otro tema controversial nos queda. Sí. Pero sí. Solo si le dan mucho like, ¿verdad? Sí, nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos y pues que Dios los bendiga. Hasta luego.